el tema del escenario que el conservatorio que va a presentar hoy el doctor Gerardo Blanco, miembro del Consejo de Itaipú. Estimado Ronald, vos me confirmaste que se va a grabar, ¿verdad? Sí, profe, en YouTube va a estar grabado. Bueno, después vamos a ver si me puede enviar. Bueno, vamos a irnos a lo concreto. Aplicando el anexo C, desde que empezamos allá por el 98, cuando recién estuvo la central en operación comercial, ¿qué quiere decir? Que ya no había más pendencias, se había solucionado todo y se podía aplicar a rajatabla el anexo C. Entonces ellos hicieron sus cálculos con el caudal que le llegaba para una central de embalse, no una central de pasada, y dijeron cuánto salía anualmente los gastos totales dividido el valor de la tarifa para poder pagar anualmente el presupuesto de la central. Como la central no gana ni pierde, entonces si hubo un año no usaste toda tu plata, al año siguiente se te descuenta. Y si vos gastaste de más, en el año siguiente te ponen menos. Pero siempre es costo cero, no hay ganancia. Que uno de los temas que ahora Brasil quiere es por qué, bueno, ustedes quieren por su lado, yo por qué entonces no vendemos energía nomás. Oye, la única central en todo el mundo que vende potencia es Itaipú, pero en el fondo comercializa energía. Entonces se fue así pagando, se fue amortizando aproximadamente 2.300 millones rápido nomás por año hasta llegar 2021, espera un poco, se paga ya 600 millones de dólares menos. Entonces, aplicando a rajatabla la tarifa de Itaipú, que desde el 2019 venía avisando el gobierno de Bolsonaro. Yo muchas cosas a usted no le puedo mostrar todavía, pues yo eso había informado a los senadores de la comisión, a la ANDE, a Itaipú, al ministro de Obras Públicas, inclusive a través de amigos le hicieron llegar al presidente de la ANDE. Pero si vos no entendés o no lees, no podés decir como ahora dicen, nosotros no sabíamos que esto recién empezamos en agosto. Esa es otra bola terapia. Pero vamos a hablar crudamente como profesores catedráticos sin mezclar partidos. Entonces comenzó el general Luna, ya le avisó. El anterior, antes que se fue, ya le avisó. El actual ya le avisó que se fue y ahora el nuevo dice, señores, la tarifa va a bajar en la proporción de los 600 millones. ¿Y qué sale Paraguay? Y ellos tienen año electoral. Entonces, fíjense lo que hoy escuché en la radio. Brasil está aplicando desde enero a 18,9 la nueva tarifa ya a las 30 empresas que compran solamente en la zona de Río Grande, Mato Grosso y San Paulo, que es la zona, a 18,9. Y está bajando, ya le bajó el precio de la tarifa en un año electoral. Que puta, es lo que yo quiero. En cambio, esto le consiguió en el Brasil que Bolsonaro ahora haya levantado su rating. Y de nuestro lado,
el único argumento que me sacan es los 300 millones para los gastos sociales. Pero si vamos a hacer historia, esos gastos sociales se fue a Fonacide. Y no hay hoy un intendente o gobernador que no vaya a la cárcel por mal uso de los Fonacide. 3.000 millones de dólares entró el país. ¿Dónde está? Bueno, se olvidaron pico de eso. Entonces, sigue el impasse. Yo pensé hace 4 meses cuando nos dijeron, sí, se está estudiando, que esto va. Y ahora hace una semana me dicen que no hay nada, que la puta. Si no entienden por qué no usan, y ahí yo hablo siempre en la historia. ¿Qué pasó en el año 33, 34, quiero decir, después del desastre de Stronger? La guerra del Chaco, lo volí, pata ya sobre nosotros. Entonces, Mariscal Estigarribia se acordó de uno de sus maestros, un coronel retirado, viejo, de 62 años, general Eugenio Alejandrino Garay, que nos dio el triunfo con la batalla del Carmen Grendahue. O sea, hago la analogía, jóvenes, un gobierno o un comandante que sabe usar a los hombres preparados para el tema adecuado, bueno, las conclusiones son esas. Sigue el impasse. ¿Qué pasó? La ANDE sigue pagando a 22,6. O sea que estamos pagando a más en vez de... Y nadie habla que si yo bajo la tarifa el año que viene, que va a bajar a aproximadamente $9 ya, que en energía es $15, la ande usando apenas menos de 700 millones de dólares, puede comprar toda la energía de los 7.000 megavatios, pero ¿dónde pico va a colocar si no tiene cliente? Y eso no se dice, jóvenes. Vámonos por ustedes. A mí ni a Andrés no nos van a engañar y después desvían el tema de la privatización de la ANDE, comparando con la privatización de un sistema eléctrico donde la única empresa que era pública todavía era la Eletrobras en el Brasil, que desde años que ya está con esta política y está funcionando. Cada país con su realidad. Y bueno, aprovechadores, como dice, acá aparece la puta con este problema de Rusia y Ucrania. ¿Acaso no están aprovechándose para vender armas, hacer petróleo líquido en vez del gas? Y es más caro, pero nadie dice eso. Siempre en la vida hay alguien que pierde y otro que gana. Entonces nosotros, jóvenes, vamos a tratar de darle a ustedes de mi óptica, en mi verdad. Andrés tendrá su verdad, pero de lo que estuvimos adentro, que estuvimos y conocemos la central. Y bueno, entonces yo eso es lo que le quería comentar. Vamos, por eso a mí me interesa, jóvenes, escuchar el conservatorio de Blanco, y ahí ya quiero comentarle lo que hoy le dije a nuestro director de carrera. La falta de respeto de la facultad hacia la cátedra, centrales eléctricas y sus estaciones, de no habernos comentado e invitado para organizar esto de otra forma. Pero así es, esa es la realidad, eso es lo que tenemos que convivir. Yo protesté y la noche antes de Cerro Corá me contestó en la facultad, solo el silencio. Entonces, no puede ser. ¿Qué gana pico te da para seguir rompiéndonos nosotros como con Andrés?
nos rompemos el alma para no fallarle. No tiene sentido. No, igual. Vamos a seguir. Por eso, con esa introducción, si hay algún comentario sobre ese tema, pero yo pienso que ustedes, una vez que lean, analicen la grabación de lo que va a expresar el doctor Blanco, que es miembro del consejo, que conoce, vamos a poder analizar. Sacar los 1000 megavatios. Pregúntele a su profesor de transmisión. Yo creo que si hacemos un 500 megavatios más de carga en el este, ¿dónde va a consumir 500 megavatios más? No sé. Hidrógeno verde, nos vamos nosotros a querer volar en un MiG-57 o F-35 y acá no tenemos un avioncito de golpe. Entonces no sé qué es lo que quiere engañarle al pueblo, menos a la clase pensante universitaria que no participa para nada en estos debates. Entonces, con esto bien crudo, coste que sé mucho más cosas que no le comento, quiero terminar esta parte y quisiera saber si hay algo que me pueden agregar más o si no, Andrés, comentario. Vamos a empezar ya la clase. Sí, antes de comenzar la clase, profesor, sí, yo comparto su preocupación y su queja con respecto a esa situación. No una falta de respeto hacia hacer coincidir el horario de esa charla con el horario de nuestra clase. Sí, total, sí, finalmente Central Eléctrica es parte interesada del tema que va a tratar el doctor Blanco. Se hubiera hecho mejor invitarnos con tiempo y conectarnos y por supuesto seguramente va a haber una sesión de pregunta y respuesta que era una buena oportunidad para hacer la consulta, ¿verdad? Tanto de los alumnos como parte nuestra, pero y yo le digo una cosa y esa es una particularmente mi opinión, que para mí el doctor Blanco no va a decir nada nuevo, porque yo quisiera escuchar ya la posición del gobierno, pero él como consejero no creo que se exponga a expresar la posición del gobierno con respecto a eso, y más bien va a tomar por el lado académico esto. Es lo que yo pienso, conociéndole a él, que va a hablar la anexo C, la situación, todo el contexto, pero no va, porque ya lo escuché yo hablando con la prensa y realmente no dijo nada nuevo. Yo sé que él sabe de esta situación, pero él no se va a exponer a expresar cosas que nosotros no sabemos y que él no está, digamos, no se le permite decir. Por lo tanto, yo creo que va a ser una charla más de todos los avances que se tuvo en las reuniones con Bolsonaro, con Amarito, pero no creo que ponga, y yo, por lo menos para mí, yo no quiero escuchar más charlas donde no escuchen la posición nuestra de gobierno. Yo quiero escuchar la posición, por lo menos yo. Entiendo que los alumnos podrían haber participado y escuchado, es parte de la maduración que ellos van a tener. Pero yo, como una persona ya que he escuchado miles de charlas sobre anexo C, no creo que para mí diga cosas nuevas en mi condición de profesor y que él se exponga a decir cosas del gobierno. Ayer declaró el canciller paraguayo
Acevedo, diciendo que la propuesta del Brasil es inaceptable. Entonces yo pregunto, ¿qué considera el canciller como aceptable? ¿Cuál es la posición? Entonces, quiere decir que él ya sabe de la posición paraguaya para decir de que eso es inaceptable. Y bueno, nadie consulta. Yo le preguntaría eso al doctor Blanco. ¿Qué él entiende? ¿Qué dijo los brasileros? ¿Qué propuesta hizo los brasileros? ¿Y por qué la declaración del canciller de considerar no aceptable la propuesta? Porque yo digo, si yo digo que no acepto esa propuesta, es porque yo ya sé mi propuesta. Esa es mi posición y un poco la lectura que yo puedo hacer de esta situación, ingeniero. Muchas gracias, Andrés, por y me diste justo la oportunidad de aclarar algo. El señor canciller dijo: la propuesta del Brasil es inaceptable. Es lógico que no es experto en este tema, sobre los excedentes. ¿A qué se refería? Él se olvidó nomás porque no es especialista, ni tampoco nos habló hoy Cáceres. Yo le escuché a Cáceres por la radio, el director de Itaipú, que es lo que Electrobras ya de la época, y con Villordo, por suerte, yo le estaba ayudando de la comisión cuando Villordo era presidente, al firmar del 2019 al 2023 contrato vigente, se mantiene, Andrés, el CADOP 170-2007, que se refiere a qué? Al Comité de Administración y Operación de la Central, que siempre se define uno cada 2 años, y de acuerdo a lo que se fija ahí sale el valor de la tarifa o cómo se va a operar las máquinas, cómo se va a operar el embalse. Y Paraguay, en el 2007, a cambio, siempre eso no hay que olvidarse, jóvenes, no hay amistad, hay intereses entre países. Brasil a toda costa quería que se instale la unidad 9A, 18A. Y a cambio de eso, Paraguay le aceptó con esta condición. Primero, Paraguay va a comprar toda la potencia, y segundo, que pueda, la ande, y segundo, la diferencia va a llevar el Brasil. Tercero, preferencia de uso de la energía excedente que hay todos los días. Entonces la ANDE, que hace su despacho económico hoy, ponerle que su carga es 3.000, compra 1.800, energía garantizada firme que se llama, y 1.200 megavatios con la energía excedente. ¿Cuál es la diferencia de precio? En energía voy a hablar. La garantizada, que es 22,6, vale $43 el megawatt hora. Y la excedente, Andrés, vale $6,02. Ese es lo que mata para que se instale energía renovable, que la ley 3009 vaya adelante, porque cualquier inversor nuestro que venga acá, ¿contra qué va a competir? Le va a vender a la ANDE al mismo precio de Itaipú, pudiendo utilizar la excedente. Y cuando ya no haya excedente, que siempre va a haber, pero la carga ya es mayor, y nosotros no instalamos las renovables, no sé qué va a hacer de este país. A eso él se refirió. ¿Y qué quiere Brasil ahora? No quiere reconocer el acuerdo firmado por ellos. Y no hay uno que le dice: por acá, amigo, esto se hizo, se firmó, esto es así, así. No hay, porque no, técnicamente, y en eso, ¿quién le va a decir a Bento Alburquerque, al ministro de Minas y Energía, que es el negociador por el Brasil y consejero
¿Por qué Félix Sosa no le dice? No, señor, nosotros firmamos este acuerdo está vigente. Por eso el señor canciller dijo, Andrés, es inaceptable. No en la forma de que hoy las dos tarifas, que es lo que se quiere al final aplicar, sino que Paraguay la ANDE deje de utilizar la energía excedente. Y ahí entra más, que es para discutir. Nadie habla del reclamo de Electrobras, que ya llega casi a $1.000 millones a la ANDE, que le dice, vos te metes a usar mi potencia y llevar, y no es mentira, pero nadie le dice eso. Entonces te das cuenta este tema como... Y yo no quiero divulgar el documento que es resolución marco del Consejo de Administración, RDE, donde van a encontrar potencia máxima de las máquinas, 788.50, 766, 60 Hz. Y no habla de 700, las potencias de las máquinas son... Es lo que yo siempre dije, es lo que yo ensayé cuando hice los ensayos del grupo 1. ¿Por qué me dijo Krauss, que Dios lo tenga en su gloria? Riline, eso no existe, usted cállese. ¿Qué era lo que se estaban? Y bueno, eso le hizo sobrevivir económicamente a la ANDE por tantos años. Y bueno, ¿y dónde la ANDE gasta o invierte los 54 millones de dólares que hace más de 30 años está recibiendo por año? Y bueno, profesor, y ese acuerdo operativo fue firmado y está vigente, ¿eso? Está vigente, salió, se divulgó, está el contrato. A mí me enviaron el contrato que firmó la ANDE Villordo y el general Lurna. Entonces, ¿cómo, Pico? Esperan vos, socio, vos me reclamás siempre los acuerdos, hay que cumplir. Bueno, carajo, cumplí esto también, pero no hay gente que le diga eso. ¿Me entendés, Andrés? Tenemos que tener otro nivel de perfil. Tenemos que tener lleno de general Garay en Itaipú en la ANDE, o si no, vamos a tener Uruguayana, vamos a tener Tuyutí, lo que sea. Y después por ustedes, jóvenes, ¿qué generas? ¿Qué ustedes? Al final nos viene al tema porque mucha gente a lo mejor se molesta, pero la puta, ¿cómo negociamos con Stroni y de Bernardi? Cada día yo le saco el sombrero de un caso de guerra, un caso de ocupación de territorio. Un día le voy a enviar lo que los brasileros me regalaron, el doctor Reginald Cotrim, que fue el primer director técnico de Itaipú. 2009 me envió desde cuando se enteró que yo me había retirado de la ANDE. ¿Cómo fue las negociaciones para llegar hoy a la central? Tener 9 máquinas nuestras de la misma potencia y 9 máquinas de ellos. ¿Sabe cuántas máquinas nos querían dar inicialmente? 2 máquinas de 200. No, decíamos, no, hasta que querían que generemos un 220, ellos en 500. Y una de las habilidades de ellos, gracias al acuerdo de 500-500, ellos hicieron, no, esperamos, mi línea va a ser de 765. Itaipú le financió a Andrés desde Foz a San Paulo. Itaipú le financió las 2 líneas de corriente continua. Y nosotros, el FOSEN recién en el 2013 nos regaló la línea de 500. Pero es una línea doble. La primera línea. ¿Qué? Que es una línea de una terna, no es doble. De una terna, ¿verdad? Y otro detalle último, porque esto es para hablar toda la noche. ¿Dónde se construyó la margen izquierda, la estación? Territorio brasileño, en Foz.
donde se construyó su estación margen derecha, dentro de la Itaipú, es binacional. Entonces, todo lo que va a la Ande, ahí Marco sabe, hay operadores paraguayos y brasileños que hacen turno ahí, ¿verdad? ¿Cómo va a ser nodo de integración? Ese tendría que pasar a cargo de la Ande. Y solamente vender como vende Yacen está en barras de la GIS, la energía. ¿Te das cuenta, Andrés? ¿Cómo hace falta nuestra gente antigua que a mí que y aparte no voy a hablar más de la necesidad del Ministerio de Energía porque ya y aparte de eso, ingeniero, buenos negociadores, porque en toda negociación uno presenta la propuesta y el otro presenta su propuesta y ahí puede surgir una contrapropuesta y esa cosa es lo que no sabemos. Si vos decís que es inaceptable, bueno, pero ¿cuál es tu propuesta? Y si... No, pero le hubiera dicho que tenemos que seguir con el CADOP 170, pero eso no dije. Entonces, al hablar así en forma muy confunde de todo y le deja mal al Brasil y no es así. Una parte nomás. Ya. La tarifa es, bueno, vos querés incumplir el anexo C, no está diciendo. En cambio, entonces calladitos nos quieren enchufar sobre de la energía excedente. Entonces no hay que hablar claro, Sheila. Vos, comparto lo que vos decís. Ya me imagino se volvió un excelente diplomático el doctor ingeniero Gerardo Blanco y no un técnico que diga esto es así, porque mañana le pueden echar, ¿verdad? Claro, ese es el tema. Y bueno, Marco, antes de terminar acá, esto es muy lindo, vamos a seguir hablando después de tener la grabación y analizar eso. ¿Algún comentario, Marco? Nada, realmente todo es conjetura porque, como dicen ustedes, no sabemos qué está pasando en esas negociaciones. Ninguna postura es conocida. Pero yo entiendo, ¿verdad?, que por una cuestión política, por una promesa electoral, la margen izquierda va a aplicar estos costos independientemente a que haya acuerdo o no, y después seguramente habrá un arreglo financiero en caso de que haya un cambio de gobierno que reconozca la postura paraguaya, ¿verdad? Que vamos a ver, por lo que escuché por ahí, Lula está puntuando 47%, ¿verdad? Y Bolsonaro 23, 24%. Y vamos a ver cómo resulta eso. Yo creo que este tema todavía no se va a resolver este año, pero ya empieza a calentarse los motores. Es problema más, por más que sea problema actual, cada gobierno va a presentar posturas radicales, pero el acuerdo real va a llegar a finales del 2023. Es lo que mi estimación, porque cada uno está jugando para su electorado realmente. Entonces, así se complica un poco la cosa. Esa es mi humilde opinión, ¿verdad? No sé si concuerdan o no conmigo. Y ya estamos por demás hablando de este asunto. Creo que podemos centrarnos ya un poquito más al tema de clase. Ingeniero Reline. Creo que se desconectó. De todas formas, voy a poner ya la presentación que el día de hoy el ingeniero Reline va a desarrollar.
Vamos a esperar a que el ingeniero Riline se vuelva a conectar. Dale, ingeniero. Paso. Hola. Hola, ingeniero. Sí, se había desconectado. No, me quedé sin conexión, me cortaron. Lo mejor cuando no le gusta a la pantalla lo que vos decís, te cortan. Seguramente. Bueno, vamos a empezar la clase. Bueno, voy a poner ahora, ya está presentado, voy a ponerla a grabar y le aviso. Bueno, jóvenes, no se olviden, no le voy a leer completo, sino tengan en cuenta lo que está subrayado. Es importante. Y lo que está en rojo van a ver después es estratégico. Que sepa. Bueno, nosotros vamos a seguir ahora con los ensayos. ¿Y cuál es lo que sigue ahora? La primera, ¿qué? Un ratito todavía no me está. Ahora sí puede comenzar en su clase. Bueno, yo ahora vamos a continuar. Ya nuestra máquina, antes de excitar, ya vimos todas las condiciones previas a la primera excitación y ahora vamos a seguir la primera excitación del generador y después finalmente y los ensayos de puesta en paralelo con el sistema y entre las máquinas. Primero, ya sabemos que la máquina está parada, se arranca con el regulador de velocidad en manual, con el regulador de tensión en manual y el equipo de flashing, ya le había hablado, golpe de tensión de excitación inicial de batería en condiciones de operar. Con el interruptor de campo que tiene el número 40 del rotor del generador cerrado y con el relé de sobretensión 59 verificado y probado.
Hay dos alternativas, uno con el trafo principal conectado a la barra o también puede estar desconectado. En algunos casos, como para determinar si vos querés hacer solo los parámetros del generador, no tenés que conectar el transformador todavía, como ser la característica en vacío y la característica en cortocircuito después del generador para determinar la reactancia sincrónica XS del generador. Después se trabaja entonces inicialmente sin el transformador acoplado en el caso de Acarael a la barra de 13,8. Entonces no se olviden, máquina es igual a turbina más generador más transformador. Entonces, siguiendo, ya dije que se arranca manual, se va hasta tanto por ciento de velocidad, entre 70 a 80%, baja un poco más, Andrés. Podés, ok. Donde se aplica el flashing inicial de golpeteo del rotor del generador con corriente y tensión DC por batería. Esto en Itaipú. Yo hago una mezcla porque yo sé que en Acaragué en su época no tenía, porque tenía excitación rotativa con generadores de corriente continua. Directamente ya cuando empezaba vos podías con tu generador excitar. Para aprovechar por qué se hace este golpeteo. Para aprovechar la remanencia de excitación que tienen los polos del rotor del generador y empezar a excitar y generar tensión. De a poco, como ya está girando 1 a 2 kilovolts AC. Cuando el regulador de tensión que ya está conectado detecta tensión alterna, esos valores manda a desconectar el equipo de flashing inicial de excitación del generador y él toma el control de tensión del generador. Ello ocurre entre 90 a 100% de la velocidad nominal en vacío de la máquina. Y en estas condiciones yo tengo inicialmente 2 a 3 kb AC en borne del generador. Con la máquina en velocidad inicial 214 sería Creel, 92,3 RPM sería Itaipú, 50 Hz. Y se verifica ahí que vos pusiste tus técnicos de mantenimiento dentro del recinto del generador, si no existe ruido de descarga eléctrica, sería dentro del recinto del generador. Adelante. Si todo va normal, como yo tengo conectado un osciloscopio y un registrador, ¿sí? Se empieza a excitar el generador en escalones de 1 a 2 kb. Se deja un momento en ese nivel de tensión, o sea, 3, 4, 5, así. Y si todo normal, que es normal, no hay descarga, no hay una falla, se empieza nuevamente a subir la tensión en otro escalón y vos verifica, como dijimos, ya que tenés su osciloscopio conectado, la forma de la onda de tensión. Si no tiene deformación, ¿por qué va a tener? No va a ser sinusoidal, lo cual podría ser ocasionada por una mala conexión de algún polo del rotor. Es decir, tener polaridades de norte-norte o sur-sur, teniendo que ser norte-sur, conectadas simultáneamente. Todo normal, sin problema. Se levanta la excitación hasta llegar a los 13,8 kb nominal con la velocidad siempre en vacío
con la mínima apertura de la paleta del distribuidor que no supera los 4 a 5%. Adelante, Andrés. En estas condiciones se deja funcionar la máquina por un cierto tiempo para ver si hay ruido de descarga y además la temperatura del rotor y del destator del generador con tensión nominal. Si todo va bien, hago mi variación para ver cómo se comporta con excitación mínima para carga inductiva, que en el caso de Caraí puede llegar a 12,4 kV, que ¿qué quiere decir? Que ella tiene que entregar al generador la corriente nominal y su potencia nominal. En ese caso se calienta más el rotor y el estator porque es mínima tensión y máxima corriente. Y al revés, y la excitación máxima para carga capacitiva de 15,4 kV, que normalmente se ocasiona cuando tiene las líneas en vacío y se le acopla el efecto Ferrari. Y después se prueba que si supera este valor de 15,4, que es lo que sucede ahí, manda una orden para bueno, si, espera, no, acá me perdí. Si vuelve, ahí vos escuchás toda la descarga al pelo. Si todo normal, entonces vos volvés a, ahora querés probar tu relé, a ver si te protege contra sobretensión. Entonces, empezá a ver un poquitito, 10% de este 15,4 en el caso de Caraí, de este valor, y la actuación del mismo, ok, que envía la orden de desexcitación del generador y apertura del interruptor de campo, el 40, y al mismo tiempo la orden de apertura al interruptor 52, lado de alta tensión del transformador. Y además, lógico, cuando hay el relé 86, cuando actúa el relé bloqueo, manda orden de parada. En este caso, orden de parada normal. Hasta acá, ¿alguna consulta, joven? Ninguna, profe. Bueno, ¿se entiende hasta acá lo que digo? Sí, se entiende. Bueno, ahora así, tiene que ver el comportamiento como de la máquina durante esta parada por la actuación de una protección eléctrica. El otro era mecánica por sobrevelocidad, ¿se acuerda? Anteriormente. Y además se vuelve a verificar el comportamiento del sistema de frenado y el sistema de levantamiento de la máquina en la etapa de parada de la máquina. Nuevamente, estando parada, ustedes ya saben que por seguridad se coloca la traba aplicada a los servomotores de la paleta del distribuidor, se deja el freno aplicado en la pista de frenado del rotor, se coloca en posición 0 el regulador de velocidad y el regulador de tensión, y vos ahí entonces le mandás a tus técnicos de mantenimiento para que abren las guías de aire superior e inferior del recinto del generador, y en este caso se vuelve a medir de vuelta el entrehierro si es necesario y caída de tensión en los polos si durante tu medición de tensión vos detectaste alguna anormalidad en el osciloscopio. Se dan cuenta
la importancia de la grabación y de la participación de ustedes, porque eso yo voy complementando, me voy acordando así de estos ensayos que hice, que no puedo escribir o si no me va a salir demasiado. Adelante, Andrés. Todo normal. Se procede a entrar dentro del generador. Quiere decir que si no hay polo con problema. Yo verifico ahora las conexiones de la fase y a la salida del núcleo del estator. Yo ya le había dicho que el generador tiene 6 conexiones, el lado de fase 3 y el lado de neutro 3. Nosotros en generación no decimos RST, decimos T1, T2, T3, lado yusante o agua arriba, y T4, T5, T6, lado agua abajo del neutro. Acá es estratégico lo que está marcado el rojo. ¿Qué es lo que vos buscas en tu bobinado de acceso? Si existe algún polvo blanco que es el indicio de la formación de corona por descarga interna. Este polvo blanco es un ácido destructivo de la aislación. Entonces, en el lugar que hubiere, se procede a limpiar. Posteriormente se limpia con trapo seco, nada más. Posteriormente se vuelve a aislar la zona con pintura semiconductora y barniz aislante, previa limpieza total del bobinado y de las conexiones entre fases. Normalmente, joven, las cabezas de bobina a la salida de la ranura o del núcleo hacia la formación de la fase son los lugares donde yo puedo tener problemas. La bobina o la barra es dentro del núcleo, bobina es afuera. Cuando está en el núcleo es 0 y recién cuando sale va tomando la tensión. Y la camada semiconductora es para que el aumento no sea brusco, sino gradual de tensión. Si durante la inspección no se detecta ninguna anormalidad de la corona, se vuelve a normalizar, vuelve a tapar. Este es un trabajo rompebola de los pobres mecánicos que tienen que colocar las guías de aire o deflectores de aire, donde están en el rotor los ventiladores arriba y abajo de la cabeza de los polos. Se cierra el generador y se continúa con los ensayos de excitación. Ahora el brazo de sincronización. Espera un poco, vamos a conectar ya nuestro trafo. Entonces se conecta el transformador elevador de potencia a la barra 13,8, 13,2, ya se está, 18 kV Itaipú. Y después vuelvo, ustedes ya saben, por más que yo acá les repita, pero esto ya es algo automático que tienen que saber. Si no le arranca, ¿qué va a pasar? Te olvidaste de retirar la traba del servomotor y desaplicar los frenos. Ahí yo puedo arrancar la máquina hasta velocidad nominal ya con el regulador manual. No es que me voy uno a uno, sino ya me voy de a poco hasta llegar a la velocidad nominal. En esas condiciones, con el sistema de excitación conectado y el regulador de tensión en manual, yo cierro el interruptor de campo del rotor y empiezo a excitar el generador hasta un nominal. Conforme todo el proceso anterior que le digo, primero el flashing, cuando se detecta voy subiendo ya de a poco
con el regulador de tensión. Ahora se conecta el brazo de sincronización y se verifica el funcionamiento. Ahí hay un voltímetro lado máquina y lado sistema. Tiene 2 voltímetros. Idem para el frecuencímetro lado máquina y lado barra o sistema. Y finalmente un secuencímetro. Antes había lámparas de sistema cero, que hoy es un principio que más se usa en distribución. Cuando yo tengo R con R, entonces puedo cerrar la acometida. En este caso ya no hace falta. Estos equipos reciben señal desde el TP instalado en el cubículo de sobretensión del generador, porque no le voy a decir las 3 tensiones, y del TP de 220 o 500 en la barra de 220 o 500 de la estación Acaraú, ya se está OIT. Caso de Acaraú, estación convencional, en el caso de Yaceneta, y en el caso de Itaipú, GIS, su estación blindada en gas SFC. La primera máquina, así como le expliqué, vos tenés que tener referencia, no contra qué. Entonces la primera máquina entra directo a la red y sirve de referencia para el paralelo de la otra máquina, la cual tiene que cumplir, escuchen bien, igualdad de tensión, frecuencia y secuencia de fase para que se pueda cerrar el interruptor y hacer el paralelo. Aunque la máquina que quiere entrar en paralelo y que está en vacío tiene que tener un poco mayor tensión y velocidad para que al tomar carga no sienta tanto esos efectos en su contrario y no haya pérdida de sincronismo. Cuando veamos el sistema de arranque de Itaipú, van a ver las condiciones de lo que le hablé, cuánto es en delta Hertz, delta KB y angular. Aunque y no sienta, como le dice, la otra, la máquina que estaba con carga y al entrar en paralelo, aprovechen estas 2 palabras. Máquina en vacío toma carga. Máquina que está en servicio y entra otro en paralelo, larga carga. La otra que largó carga tiene que realizar maniobra, porque pasa una nueva condición de se siente más aliviada, de mayor velocidad, entonces tiene que disminuir su velocidad y además tensión para mantener las condiciones de potencia activa y reactiva similares. ¿Por qué? Porque todas las máquinas en Acaraú, todas las máquinas en Yaceneta, todas las máquinas de 60 Hz en Itaipú y de 60 Hz tienen la misma reactancia sincrónica. Es decir, la máquina que tomó carga al cerrar el interruptor 52 del lado de alta toma la mitad de la carga activa y reactiva de la otra máquina. Y la que estaba en servicio larga la mitad de su carga activa y reactiva. En un ejercicio, ¿sí? Y cuando entran en fase, ¿cómo sería el procedimiento si es a pulso, ¿verdad? Tipo, mira el secuencímetro y ves cuando están en fase o el propio relé o... Manualmente nosotros hacemos una carga hasta ahora. Una práctica del operador y en Itaipú ya hay un relé para el sincronismo de cierre que te cierra automáticamente cuando se cumplen las condiciones
que le voy a dar de angular, condiciones de frecuencia y de nivel de tensión entre fases. Buena tu pregunta. ¿Algo más? Eso nomás, gracias. Subime un poco, Andrés. Esto significa, manualmente, esta es una linda práctica. Yo he visto, esto se hace, que tenemos que accionar el operador simultáneamente sobre el regulador de velocidad y el regulador de tensión de ambas máquinas. ¿Por qué? La que tomó carga, abrí más paleta para mantener la potencia mecánica y velocidad y excitar más al generador para mantener la tensión y generar los reactivos necesarios que no tenía. Y la que largó carga en sentido contrario, para no aumentar su velocidad hay que cerrar paleta y disminuir la corriente de excitación hasta su nueva posición de equilibrio correspondiente a la mitad de su condición previa al paralelo para así trabajar en forma sincrónica y estable. Acá sería interesante complementarle con el dato de reserva girante. Si yo tengo una carga de 100 megavatios con una máquina de 50, normalmente si vamos a hacer despacho económico, yo meto dos máquinas, 100 megavatios. Correcto, pero si una me sale, se va a la puta por sobrecarga la otra. No hay reserva girante. Entonces, normalmente se instala, se pone en servicio una segunda máquina, una tercera, de tal forma que las tres máquinas trabajando en paralelo tenga un tercio cada una de los 100 megavatios. De tal forma que si una de ellas sale fuera de servicio, ni la otra van a mosquear. ¿Y por qué? Porque él tiene por eso lo que se llama el estatismo, que le permite variar entre 1 o 2 Hz con el regulador de tensión, la velocidad de la máquina, y yo no tengo salida fuera de servicio ni pérdida de sincronismo. Caray, hoy, que una central de pico, como le expliqué, el primer día de clase tiene la bendición de que hoy está trabajando en paralelo con Itaipú y toda la potencia de Acaraí, ahí no hay reactivo cuando se conecta en paralelo con Itaipú. ¿Por qué? El control de tensión y frecuencia toma el regulador de velocidad y tensión de Itaipú, entonces automáticamente con la mínima excitación de las máquinas de Acaraí, vos tenés la potencia máxima. Si tu máquina es de 60 MVA con coseno phi 0,8, tu potencia activa máxima es 48, ¿verdad? 0,8 por 6. En cambio, con coseno phi 1 se me va a 60 megavatios. Entonces, otra pregunta del millón. Del 83, 84, quiero decir, cuando hicimos los primeros ensayos con Acaraí, ya se sabía esto. ¿Por qué Pico no se repotenció Acaraí? ¿Por qué no me construyeron Iguazú, lo que sea, para que siempre nosotros íbamos a vender el máximo? Y ustedes tienen que saber que la energía de pico vale 4 veces la energía de base, y bueno, y se iba a pagar rápido. ¿Por qué? Porque en Ande, después de la generación nuestra,
y de mis jefes de Acaraí, que fuimos a Itaipú, nunca más hubo una generación de usineros como esa gente. Joaquín Rodríguez, José Suaco, Oscar Ruiz Díaz, el amigo Villasanti, hasta Pedro Yudic. Después, opa. Hoy espero que Gustavo Arias, que es hijo de un colega de Andes, de Itaipú también, le renueve, pero si sus jefes no le hacen caso. Por eso, jóvenes, cuando estemos en la visita técnica y visitemos Itaipú para que vean orden, dedicación, disciplina, limpieza, van a querer llorar cuando estemos en Acaragua. Bueno, hasta acá en lo breve. ¿Alguna consulta, jóvenes? No, profe, por mi parte. Ninguna, profe. ¿Se entendió? Sí, profe, bastante bien. Bueno, y mucho le ayuda las presentaciones, porque ahí, y la grabación, porque ahí se complementa con cosas que no está en la presentación. Bueno, ahora ya mi máquina giró en vacío, ya mi máquina se excitó en vacío. Ahora voy a hacerlo ensayo dinámico, se llama, que es cuando la máquina toma carga, tanto para la parte eléctrica como tanto para la parte mecánica. Yo programé a Andrés más o menos con el tiempo que nos queda para cumplir hasta las 7:30, pues nos vamos a ver Triunfo de Paraguay. Voy a hablar hasta la parte eléctrica, ¿no? Sí, Por el momento. tenemos media hora, ingeniero. Sí. Yo creo que este es muy importante porque la parte mecánica, cuando hablemos la parte de alineación, colocación de contrapeso, mira, ni yo no soy experto, entonces no quiero mentirle, pero la parte eléctrica, que es mi fuerte, lógico. Y quisiera yo continuar en la otra clase, ¿verdad? Y si yo no le doy la parte mecánica, le voy a dar por dado, pero no le voy a tomar en el examen. Eso siempre fue nuestra filosofía, que lo que no damos, no tomamos. Bueno, lista de los principales ensayos eléctricos. Y esto es real. Yo tuve la suerte de tener 2 compañeros de ustedes que hicieron pasantía en Itaipú cuando se estaba haciendo la unidad 18A de 60 Hz y participaron en todos los ensayos. Todos esos gráficos que yo le estoy enviando a las distintas generaciones desde el 2009 de alumnos, yo voy sacando y mejorando cada día con lo que ellos me hicieron de su tesis. Entonces, primero tengo que medir resistencia ómica, estator y rotor, ya, lógico, para saber pues las pérdidas, la característica de cortocircuito, que es fundamental para calcular la reactancia, caída de tensión en los polos, ya vimos, el secado de los bobinados del estator, ya vimos, pero ¿por qué el secado? Para poder meterle tensión alta en ensayo, medición de temperatura, neutro y fase, característica de saturación en vacío, para ver tu núcleo, la calidad de tu núcleo, resistencia a aislación, que ya vimos para que no me descargue de balde, rigidez dieléctrica, estator y rotor, que es diferente, la mica del aceite aislante en el transformador, y finalmente
el calentamiento del generador, que es diferente al ensayo, más o menos similar sería lo que vamos a dar en trafo, donde yo con eso verifico que con las condiciones nominales se cumpla, en el caso del transformador, la ley IEC, la famosa norma 76, de que la temperatura en la bobina no supere los 65 grados de sobreelevación de temperatura ambiente, y en el aceite 60. A continuación, jóvenes, se explica en forma resumida estos ensayos. Resistencia óhmica. Solamente le voy a leer lo que está subrayado. Será utilizado en el cálculo de las pérdidas corriente al cuadrado por la resistencia medida del estator y en la determinación de la pérdida total de la máquina. Esto es fundamental en la trampa de compra que la gente evalúa entre una máquina y otra. Es la misma la que tiene menos pérdida, es la que yo voy a comprar. Característica en cortocircuito para fines de determinar. Acá es interesante, esto, curva que relaciona la corriente del estator con la corriente de campo a la velocidad nominal con corto en el lado de alta. Entonces puedo hacer circular la corriente nominal en el generador, y cuando yo hablo en este lado cortocircuito, en el lado de alta, se refiere a la salida de fase al sistema. Para fines de determinación de la reactancia síncrona, no saturada del eje directo y relación de cortocircuito. Adelante, Andrés. Los prerequisitos es interesante para que sepan: su sistema de aire-agua normal, enfriamiento del generador, excitación en operación manual, unidad girando a velocidad nominal y regulador de velocidad en manual. Secado bobinados del estator. Objetivo: retirar los solventes y humedad existente. Solvente, ¿por qué? Porque si vos te metiste a limpiar en algún punto de corona, ¿verdad? Entonces, retirar solvente y humedad existente es el objetivo. En el aislamiento de los bobinados del estator por evaporación antes de la realización de los ensayos de alta tensión en corriente alterna. Ahí están los prerequisitos. ¿Y cuál es lo importante de informaciones generales? El aislamiento es afectado por la resistencia de superficie. La humedad de la superficie reduce la resistencia, siendo por tanto removida durante el secado del generador mediante la aplicación de calor. Procedimiento. Yo le dije ya eso, algo hablamos al comienzo, cuando yo hacía el primer giro mecánico, que yo cerraba un poco el caudal de los radiadores de la temperatura del estator. Pero acá esto es de Itaipú, de la máquina de 60, ajustar el caudal de agua bruta de los intercambiadores a 300 litros por minuto, en lugar de lo un poquitito más, 3.800, 3.500 más o menos, y son 16 radiadores en todos los intercambiadores de calor. Y además
tenés que definir cuál va a ser el porcentaje de I nominal de calentar lo suficiente, pero no mucho. En este caso, la corriente de excitación de forma a obtener en el estator corriente de 60% de la corriente nominal. Muy bien. Adelante. ¿Para qué yo hago la curva de saturación en vacío? Es para trazar la curva que relaciona la tensión terminal del generador en vacío y la corriente de campo a rotación nominal para comparar niveles de saturaciones reales y cuál era la curva de proyecto. ¿Para qué? Determinar la reactancia síncrona, no saturada, de eje directo y relación de cortocircuito. Acá están los prerequisitos. Ahí sí tenés que sacar tu trafo porque solo tenés que tener el generador. Y girando a velocidad nominal. Adelante. ¿Cuál es el análisis? Ya se dan cuenta la importancia de los ensayos, por eso yo entré y coloco estos puntos. La curva de saturación debe ser comparada con aquella prevista en el proyecto e indica el comportamiento general del núcleo o circuito magnético del generador. Muy bien. Vamos a resistencia a aislación de los bobinados del estator ahora. Acá, en el caso de Itaipú, es la única diferencia de las otras que tiene un sistema de agua pura. Eso vamos a ver en detalle que la bobina del estator de las máquinas de Itaipú es hueca y por ahí circula agua pura, que quiere decir agua desmineralizada, que tiene un valor máximo se mide en microsiemens por centímetro, y eso es fundamental para sacar tanto calor que genera con plena potencia las máquinas. Tiene que estar operando con un valor de conductividad que está ahí marcado de 3 microsiemens por centímetro. Además, ¿qué es lo que vos tenés que saber acá? Que vos cuando medís vas a tener dos corrientes de tu aislación. La corriente de absorción y la corriente que va por la superficie. Entonces, con más detalle para no leerle acá, lo que vos tenés que saber cómo es el comportamiento de esta corriente con el tiempo. Para ello, se mide lo siguiente. Adelante, bajamos. Esto ve en la máquina de medición, no es algo que vos estás controlando en servicio. Ahí hay dos instrumentos que te están midiendo esto. Vos si tenés buena aislación, voy a girarla. No tengo buena aislación. Acá lo único le agregué un poco de teoría para saber de dónde viene el problema de la aislación. Entonces, ¿qué dice? La resistencia a aislación suministra informaciones sobre la cantidad de humedad depositada sobre las superficies, la cantidad de suciedad en las mismas y posibles deterioros de los bobinados. Normalmente para el estator yo le aplico 5 kV y para el rotor 500 volt CC. Adelante. Vamos a irnos ya a análisis de los resultados. ¿Qué es lo que vos tenés que comparar?
Vos aplicaste 1 minuto a 1 minuto y medio, se llama índice de absorción. De 1 minuto a 10 minutos es lo que más te interesa, que es el índice de polarización. Valores de resistencia a aislación altos y constantes, hablando en megón, indica buena aislación. Pero ¿cuánto es ese valor? Hay una tabla que si nos metí acá, pero normalmente, le doy un dato práctico, entre la medición del promedio de 10 a 1 minuto en las máquinas de Itaipú, si el índice de polarización está por arriba de 3, quiere decir que tu aislación es buena. Por debajo, tenés que secar más. Y este detalle que a vos te sirve, por eso se hace en 1 minuto y 10. A vos te puede dar 1 minuto, 2, y después en ese 10 minutos le deja un tiempo. Pero ¿qué pasa? Valores de resistencia a aislación altos, con tendencia a bajar con el tiempo de medición se refiere, indican que hay un problema de aislación, que no toda la aislación, sino de acuerdo, porque vos vas midiendo fase por fase, bobina de fondo o barra de fondo, barra de frente, no se olviden eso. Sigo, caída de tensión en los polos. ¿Para qué yo quiero hacer esto? Verificar la existencia de cortocircuito entre la espira de las bobinas de los polos en la conexión y en la fijación de los polos y de la barra de amortiguación. Aprovecho para decirle, la barra de amortiguación es como si fuera en motor asíncrono, la jaula de ardilla que tiene un rotor en cortocircuito, que en este caso son barras que se unen polo por polo y están en cortocircuito, y sirve que cuando haya una falla a tierra y la máquina se quiere desmagnetizar por la corriente a falla, la barra de cortocircuito genera la corriente en sentido contrario para evitar esta desmagnetización. Fíjense cómo se hace. Máquina parada, trabada, porque no tiene que girar, y conducto forzado vacío. No hay que tener, vos tenés que tener la máxima. Guía de aire, tenés que desmontar para medir polo por polo. Información en general. El cortocircuito entre la espira en el bobinado del polo del rotor reduce la densidad del flujo magnético en la región del entrehierro de este polo, causando un desbalanceamiento, pudiendo producir vibración indeseable en la unidad. Y si el huelgo del cojinete de esa también problema. Acá están los valores de ensayo. Y lo importante, voy a ser práctico. Yo agarro alterna monofásica o 7 volt, voy polo por polo midiendo y los valores tienen que ser similares. Adelante, Andrés. Análisis de los resultados, que es lo que te interesa. El valor de la caída de tensión en los polos deberá ser aproximadamente igual
para todos los polos. Los polos que presenten variación de tensión durante el ensayo deberán inspeccionarse en cuanto al cortocircuito entre espiras y si su conexión está mal hecha, el entrehierro cómo está y cómo está fijado el polo a la ranura del núcleo, del rotor, del generador. Muy bien. La resistencia óhmica ahora. ¿Para qué? Yo ya le dije, para el cálculo de la pérdida y cuadrado R del rotor. Adelante. Yo tengo que la unidad parada cercana a temperatura ambiente y será, este es importante, será considerado bajo régimen térmico estable cuando en lectura efectuada con intervalo de 1 hora, la temperatura del cobre de los polos presentasen entre sí diferencia de temperatura máxima menores que 2 grados centígrados. En el caso de Itaipú se hizo con batería para inyectar, con todos estos instrumentos. Bájame un poco más. No se olviden, antes de desconectar las baterías del circuito, una vez que se hizo los ensayos, retirar los instrumentos de medición del circuito y abrir el interruptor de campo. Procedimiento de ensayo. Lo que está marcado es lo que le puedo preguntar. Medir la temperatura del cobre del bobinado en los niveles superior e inferior por medio de la instalación de por lo menos 8 RTDs distribuidos uniformemente a lo largo de los polos en espacios iguales, donde la temperatura del devanado será la media de las lecturas. ¿Qué es lo que yo no le dije y quiero que tengan bien en cuenta? Vos para hacer esto, ¿en la etapa de montaje o con la máquina ya parada? Todo, ¿cómo vas a medir? ¿Me pueden decir alguien al respecto? Debería ser antes. Sí, señor. ¿En qué etapa? Bueno. En la etapa del primer giro. No, antes, porque vos no tenés acceso. Muy bien, pues ya que empezaste, te voy a decir, en la etapa de montaje, no sé si era Ronald o quién dijo algo. Sí, Ronald. Vos ahí tenés acceso al estator, ¿verdad? Y tu rotor vos también tenés que medir afuera, no cuando está adentro. No vas a poder entrar ahí completo a medir. Y menos colocar los RTD para medir la temperatura de ensayo. ¿Por qué? Lo que yo le dije en la clase anterior, que se coloca los RTD a 1/3 del bobinado, eso ella cuando tiene carga, este es para el ensayo. Entonces yo ahí mido parte inferior, superior, dijo, barra de frente y barra de fondo. En una ranura normalmente va 2 barras. Entonces siempre este es un ensayo antes, en la época de montaje. Adelante. Bájame nomás ya, Andrés. Acá, con esto yo terminé la parte eléctrica. Yo tengo 10 minutos. Todavía me queda 7 páginas. Este es muy interesante. Y le voy a leer lo que sería lo que vamos a ver en la próxima clase.
Como es no muy grande, entonces yo voy a aprovechar, Andrés, voy a combinar contigo. Si vos das algo vos en la primera hora, pues yo doy algo y con esto termino esta parte. Lo que es primer giro mecánico. Vamos a ver qué hay de nuevo. Yo no le voy a volver a leer porque eso yo ya leí, pero ese forma parte de los ensayos mecánicos. Calentamiento de los cojinetes es parte del giro mecánico, ya vimos. Sistema de frenado, curva de parada, todo eso era parte del giro mecánico. Lo nuevo, con más detalle, oscilación del eje y balanceamiento mecánico. En pocas palabras, vamos a ver cómo está la plomada de la máquina. ¿Qué significa eso? Que la máquina esté centrada y que no toque ni el rotor de la turbina, los cojinetes, para que entonces máximo entre 300 a 400 micrones, que es el vuelvo entre cojinete de turbina y cojinete guía generador, esté la máquina sin problema. Vamos a ver por el peso cómo se deforma la araña del rotor. Vamos a ver la ventilación que ya vimos, pero vamos a ver en detalle a qué se refiere. Sobre velocidad mecánica ya vimos. ¿Por qué fluctúa el anillo magnético del rotor? Vamos a hacer rechazo de carga. Desplazamiento radial y tangencial del estator. Vamos a ver si se mueve o no. Antes, las patas del asiento del estator eran rectas, ahora son inclinadas en el sentido de giro. A mí eso me llamó en Itaipú y a mí me explicaron que eso trabaja como un resorte. Bueno, se aprende siempre. Vibración y ruido. Y finalmente vamos a ver estabilidad hidráulica como en comportamiento y principalmente referente a la cámara espiral. Chimenea de equilibrio no tiene nada que ver acá, pero vamos a ver qué significa eso. Entonces, esto es lo que por hoy le quería dar. Y Andrés o Marco, antes de en estos 5 o 7 minutos que tenemos, si hay algo que complementar o a los alumnos, algo que le interese. Antes que me olvide, Ronald, yo ya le escribí al hotel donde siempre nos íbamos antes, que nos daban precio especial, todo, y al Rosa Palace Hotel de Franco, que creo que te puse en copia también a vos y a Fabricio, y no me contestaron todavía. Entonces, yo creo que nuestro viaje sigue en pie. Yo esta semana tengo que definir. Carlos me dijo antes que se le confirme como hoy que es el nuevo presidente de la Caja de Jubilaciones de Jubilados de la Andes y va a poder ir de viaje. Freddy seguro. Marco está lo allá y solamente faltaría que me confirme Andrés para que yo entonces pida los viáticos correspondientes con tiempo y podamos cobrar antes del viaje. Eso es de mi parte lo que tenía que informar y cualquier novedad le voy a poner al tanto. Bueno, Andrés, ¿algún comentario adicional? Sí. Todo. No, de mi parte, nada, ingeniero. Yo creo que su exposición, esto está bien claro y son procedimientos que tengo entendido que muchas son de rutina, ¿verdad? Y entonces esto no amerita ningún comentario de mi parte, sino más bien para conocimiento, ¿verdad? Adquirir estos conocimientos, por lo menos en PowerPoint, porque
haber estado en la máquina, bueno, en la usina nunca, ¿verdad? Más que hacer visitas, eh, pero muy interesante conocer esto y bueno, para los alumnos es una oportunidad de conocer esto y que el día de mañana puede ser útil para algún trabajo que ellos puedan realizar y ser parte del plantel de una de las binacionales, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Andrés, este no está en ningún libro. Exacto, Yo, por eso yo como, le ruego que usted haga un libro, ingeniero. correcto, pero yo le pido a los alumnos, como le conté, lo que me contó Adrián Romero, el ingeniero Adrián Romero, este era su Biblia. ¿Y sabe cuándo él usó? En la unidad 18, 19 y 20 que fueron rehabilitadas de Yasuneta. Ahí porque tuvieron que hacer todos los ensayos y él se acordó de esto. Y la gente que él trabajaba en CIE le preguntaban, ¿cómo carajo vos sabés esto? Le dije, acá está. Y bueno. Jóvenes, ¿alguna consulta antes de ver el triunfo de Paraguay? De mi parte, ninguno. Todo se entendió muy bien. Bueno, Marco, tu palabra. Bueno, otra vez, ¿verdad, Andrés? Marica López. Sí, ingeniero, eso no habría, bueno, posibilidad de que, por ejemplo, se ponga prototipo de turbinas para que esto que usted explique se pueda hacer, por ejemplo, presencial y haciendo una demostración in situ y más o menos haciendo una demostración no de manera, digamos, en servicio, sino a través de esas turbinas de prototipo, explicar, por ejemplo, muchas cosas de aquí que está en su exposición, ¿verdad? Yo no sé si, por ejemplo, en otros países como la Argentina o Brasil que tiene más cultura hidroeléctrica, si tienen, por ejemplo, ellos algunas turbinas en prototipo, así de tal forma a poder explicar sobre los mismos físicamente, eh, los componentes y también eso que usted muestra muchas cosas, las partes, los anillos, los álabes, todo esos componentes que forman parte. Sería para mí muy bueno tener, por ejemplo, no a lo mejor la turbina en sí, ¿verdad? Pero uno en prototipo que capaz que alguien lo tenga a modo didáctico para laboratorio que se pueda disponer. No sé, no tengo idea de eso, pero me parece que sería muy interesante tener así un prototipo de una de estas máquinas. Andrés, tu consulta es muy interesante. Ojalá te puedo decir, por lo que conozco. Yo estuve en la FOIT, en la Siemens, en PVC, que son, la FOIT fue la turbina de Itaipú, solamente en el túnel del viento que se hace para definir si el modelo, perfil, cantidad de álabes que va a tener la turbina está bien, pero no he visto. Sí he visto, me mostraron fabricación de la bobina, fabricación del estator, de los cojinetes, del rotor, pero no hay un laboratorio ensamblado que yo he visto en Brasil. Y en IMSA, yo me fui, en Argentina me fui a IMSA, donde también tiene el túnel del viento que se hace para los ensayos de modelo de la turbina, pero no de la máquina. Del generador, lo mismo.
Pero así, esto que estoy diciendo completo, no hay, Andrés. Muy bien. Salvo que alguien me diga que estuvo y me dice que pero yo no he visto en eso. Y cuando estuve en Europa, también no he visto esto. Solo túnel del viento. Ni la CEPEL no tiene esto también. Pero ojalá algún día las facultades de los alumnos acá, este es nuestro compañero Jesús Benítez que está en los Estados Unidos, le vamos a preguntar un poco ahora, ahora él ya tendría que venir en mayo a ver qué hay de eso que vos Sí, estás que tiene comentando. por ahí que pueda. Y bueno, si no hay más nada, gracias Andrés, gracias jóvenes y buenas noches y nos